Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. Y bueno, es un gusto igual compartir este espacio con Ale, con Ran y con Irwin. Y bueno, vamos a hablar a propósito de estas festividades del Día de Muertos, sobre el duelo, que es un trabajo que ha trabajado principalmente nuestro compañero Irwin, y pues el cual le voy a ceder la palabra a continuación para comenzar con esta charla. Muchas gracias, Efra. Y bueno, primero que nada, pues un cordial saludo a todos nuestros colaboradores, Ale, Ranferi, Efraín. Eh, También pues siempre agradecerle a Radio Jaguar por brindarnos este espacio. Estoy tratando de hacer un poquito de tiempo porque estoy buscando un par de archivos donde tenía como que un poquito de información que quería compartirles para no estar divagando como que tanto. Como ya lo mencionó precisamente el compañero Efra, pues el tema del duelo y en general el tema de la muerte es algo que pues yo he estado trabajando ya un tiempo. Precisamente el tema de la muerte y el duelo es mi tema de tesis. Eh, una disculpa. Hace poco precisamente también recibí el señalamiento de que repito mucho cierta muletilla que voy a tratar de evitar. Vamos a ver cómo me va. Bueno, para ya ir abordando más seriamente este tema, esta cuestión que nos convoca el día de hoy, lo primero es precisamente distinguir cómo en el duelo existen dos dimensiones distintas. Una que puede llamarse, y de hecho ciertos autores la nombran como el duelo ritual, y otra que sería la dimensión del duelo subjetivo. El duelo ritual es lo que podemos distinguir como más claramente. Esta parte precisamente de los servicios funerarios, esta parte, bueno, ahorita tenemos bueno, estamos por estos días de la celebración del Día de Muertos. Para cuando se publique este capítulo, quizá ya habrá pasado. Pero bueno, aquí en México tenemos esta celebración del Día de Muertos, los funerales, velorios, rosarios, novenarios, esta cuestión de las misas de aniversario por los fallecimientos de familiares, de personas cercanas. Bueno, todo esto es lo que justamente estaría representando la parte del duelo ritual. Esta serie de pasos, esta serie de costumbres que se tienen eh, para realizarse una vez que perdemos a un ser querido, una vez que perdemos a un familiar. Bueno, esto, como les digo, es algo como que resulta muy fácil de distinguir, a algo que podemos ubicar y algo que precisamente posee esta particularidad del tiempo, ¿no? Una cronología, todo esto está precisamente, ¿cómo se podría decir? Embargado o lleva inherentemente una cuestión del tiempo, ¿no? El novenario son justamente estos 9 rosarios que se rezan del día del fallecimiento, bueno, más bien del día del entierro del familiar, de la persona, en adelante, ¿no? Estas, como les mencionaba, misas de aniversario o rosarios de aniversario, la velación, al día siguiente el entierro, y bueno, todas estas costumbres y también, obviamente, el Día de Muertos, estas festividades el 1 y 2 de noviembre, ahí no estoy muy seguro, ya estoy confundido. Me parece que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos o Día de Todos los Angelitos, ¿no? En recuerdo a los niños fallecidos, algo así, como que creo recordar o creo entender. El 2 de noviembre precisamente es el conocido Día de los Muertos, este día que se utiliza para rememorar, para recordarlos. Y bueno, todo esto, como les menciono, pues tiene esta particularidad del tiempo, ¿no? De la cronología. Pero en esta parte que mencionaba, ¿no? De hacer esta distinción muy importante, el duelo ritual
y el duelo subjetivo. ¿Qué es el duelo subjetivo? Si bien podemos entender como que todas estas cuestiones que, que obedecen, ¿no? A la costumbre y a la tradición de llevar a cabo la velación, de llevar a cabo el funeral, el entierro, de llevar a cabo el novenario, de llevar a cabo las festividades o estas cuestiones que están señaladas en el calendario cada cierto tiempo o en cada ciertas fechas, obedecen toda una tradición, obedecen toda una cultura, precisamente, eh, que nos empuja o que nos señala que esto es lo que se tiene que hacer. Pero el duelo subjetivo no obedece a algo que se empuje desde la cultura. Por más que en realidad se ha tratado de estandarizar, por más de que incluso en el discurso psicológico, en el discurso psiquiátrico, muy apegado a lo científico, entran estos argumentos de que después de cierto tiempo seguir afectado por la muerte de un familiar, de un ser querido, de una persona cercana, ya entraría en lo que se considera un duelo patológico. Y que pareciera que lo único que señala al duelo patológico es la temporalidad. Extendernos más allá de un mes, extendernos más allá de 2 meses, estaría hablando de un duelo patológico, cuando esta parte del tiempo es en realidad lo más subjetivo. El trabajo de duelo es precisamente un trabajo. El trabajo de duelo es no algo que sucede de manera natural. Como anteriormente se consideraba, se trataba de dar una explicación, incluso Sigmund Freud en Duelo y Melancolía hace un señalamiento muy claro, muy trata de darle esta explicación, ¿no? De decir, el duelo es un estado natural. El duelo es un proceso por el cual uno trata de desprenderse de este objeto amado y este desprenderse o este estar intentando desprenderse del objeto amado eh, tarda y requiere cierto tiempo, pero es un proceso natural que no se requeriría nada más. Em, Cuando en realidad la cuestión es completamente distinta. Lo podemos ver con autores como Jana Lush, lo podemos ver con autores, una autora, la doctora Araceli Colín, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien trabaja justo este tema y que nos pone en evidencia que la parte del duelo ritual no es toda la parte del duelo. La parte del duelo subjetivo es la parte más complicada, es la parte más compleja y es la parte que no podemos estandarizar. Eh, que incluso hasta cierto punto no podemos recurrir a una serie de pasos, ¿no? Y con esto no trato de criticar ni trato de echar por tierra esta cuestión de los pasos del duelo, ¿no? Me parece que es algo bastante importante tenerlo en cuenta, bastante importante conocer, ¿no? Los pasos o ay, se me fue la palabra, los momentos, los estados del duelo. Bueno, claro, se obedece una cierta lógica de en este sentido o por esta dirección. Etapas del duelo. Muchas gracias, Ale. Etapas del duelo, claro, se obedecen, pero ¿cómo vamos pasando de una a otra? ¿Cómo vamos aceptando esta pérdida? ¿Cómo vamos asimilando que hemos perdido algo, que hemos perdido a alguien? ¿Y cómo asumimos un mundo en el que ya no tenemos a esta persona? Es algo complicado, es algo complejo, doloroso incluso, ¿no? Pero, y aquí retomo un poco a Yana Lush para cerrar este comentario de apertura ya demasiado extendido. Alush decía precisamente esto, ¿no? Retomando esta idea de que el duelo no es un proceso natural y no es algo que se cure solo, sino que en realidad es un proceso, una etapa en la cual tenemos que realizar un trabajo para poder sanar, tenemos que hacer un esfuerzo eh, para poder sobreponernos a eso que ha sucedido. Y este esfuerzo va en el sentido de que tenemos que hacer algo con ese dolor, de que tenemos que hacer algo con esa pérdida, con esa falta que se genera al perder a un ser querido, al perder a un ser amado. ¿Y qué era esto, no? ¿Cómo o
¿qué hago yo con esta pérdida? ¿Qué, qué es lo que yo tengo que hacer? Es la pregunta que la persona en duelo se hace. Y es la pregunta que precisamente tiene a bien esta cuenta de inaugurar, por así decirlo, el duelo. Y que responder esta pregunta sería, de alguna manera, ahorita lo simplifico mucho, pero de alguna manera, resolver ese duelo, darle fin, terminarlo. Y bueno, cedo la palabra porque como dije ya me extendí mucho, a nuestros compañeros, no sé, Ale, Ran, si quieran mencionar algo. Bueno, con respecto a todo esto que pues estabas diciendo, lo iba pensando, pero bueno, más como pues desde la corriente frente a la cual ya he mencionado en varias ocasiones que yo me posiciono, que es bueno, desde la corriente humanista. Eh, Realmente cuando me topo con esta corriente, si algo identifiqué y a la fecha tengo bien en claro, y bueno, también desde este espacio he confirmado, es que realmente pues psicoanálisis y humanismo no, bueno, corriente humanista, no están como pues del todo alejadas. Lo pensaba desde la lectura que se le da precisamente al duelo desde, bueno, corriente humanista, que pues básicamente retoma ciertas cosas desde pues una lectura, una postura fenomenológica, que bueno, básicamente la fenomenología propuesta por Edmund Husserl implica pues como esta lectura que desde lo individual, desde la subjetividad individual, cada persona, cada individuo le va dando a su propia vivencia a partir de pues toda esta construcción, esta carga de símbolos y signos que pues le han constituido a lo largo de su vida y pues también implica como muchos elementos, y creo que es la palabra, interseccionales. Llámese la cultura, llámese el género, llámese la clase social, en fin. Y creo que esto empata muy bien con estos dos tipos de duelo que señalas, que bueno, se hablan como pues, desde el psicoanálisis. Acá, desde el humanismo es, ¿qué sentido le voy a dar a esta pérdida que acabo de tener? ¿Qué sentido le voy a dar a esta ausencia que implica un cambio en mi vida? ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿Cómo lo voy a significar? Mm, aquí, por ejemplo, desde la gestal, sería qué interpretación se está dando a esa muerte, a esa ausencia. Y que también, bueno, recordaba, ahorita es más colocándolo frente pues, a la muerte, pero en algún momento, no me acuerdo si fue taller o qué fue, porque bueno, también tengo bastante interés como en este tema de lo que es el duelo, de tanatología y estos temas. Nos decían que pues de repente el tema del duelo se enfoca mucho pues a la muerte, pero que también existen otros tipos de duelos, que también es lo que pues se revisa desde corriente humanista. El duelo por, no sé, tal vez la pérdida de alguna extremidad, el duelo frente a alguna relación, no sé. Pero en general la lectura que se da desde corriente humanista es qué sentido le voy a dar a esta vivencia, cómo lo interpreto, cómo lo vivencio, pero no teniendo un enfoque en el pasado, sino más bien y también el futuro, y es con esto que acaba de ocurrir, que cómo decir, voy voy a elaborar. Entonces, aquí hay algo que creo es importante señalar y que, bueno, es algo que leí precisamente para refrescar pues, lo que había revisado respecto a tanto en licencia como de manera pues, independiente. Se nos olvida que pues, el duelo sí existen estas 5 etapas
que forman el ciclo del duelo, pero se nos olvida que el duelo, ¿qué pasa? Que dentro del vivir siempre va a implicar una pérdida que en algún momento vamos, bueno, decía, implica una pérdida que en algún momento vamos a tener, que toca vivir y que pues al ser seres vivos, al ser, pues sí, en algún momento va a pasar, porque forma parte pues de este ciclo. Pero aquí, como decía, es cómo vas a significar. Lo pienso también, por ejemplo, que no se vivencia mucho, perdón, no se vivencia mucho, no se vivencia de igual manera. No sé, tal vez si desde tu rol como madre, padre, como hija, hijo, hermana, hermano, frente a la pérdida, porque la pérdida va a significar y va a pegar de manera distinta en cada pues, rol de la familia, colocándolo frente pues a pérdida pues de seres queridos, de familiares, por ejemplo. La relación o los lazos que hay forjas, pues también va a tener cierto peso. Tal vez, no sé, lo pienso, llegas a tener relación conflictiva entre, no sé, madre, hijo, padre, hija y viceversa, no sé, como una combinación en esto, o no sé, tal vez la figura paterna ausente, llega a fallecer el padre, pero pues si no hay como un lazo, pues no se va a vivenciar de igual manera. Puede que incluso ni siquiera llegue a significar pues algo que llega a tener un peso, porque pues no hay como lazo ahí. Esto es una parte desde la logoterapia. Y, perdón, la Gestalt. Desde la logoterapia también lo pienso, retoma algunas cosas desde el psicoanálisis, bueno, solamente que aquí lo que hace la logoterapia es colocarse más en el aquí y el ahora, como ya mencionaba, que pues varias ramas de la corriente humanista retoman, y coloca una mirada más hacia el futuro. Y también se centra un poco más en no lo que no se quiere escuchar, sino lo que no se quiere decir. Por ejemplo, en un espacio terapéutico. Y además, ¿qué voy a hacer yo con esta pérdida? ¿Qué recursos, qué posición, qué postura voy a tomar frente a esto nuevo que se me coloca enfrente? O me estanco, que ya es cuando pues se puede llegar a caer en una depresión, o ante esta pérdida tomo los recursos que tenía y me armo, no sé, tal vez de fortalezas que no sabía que tenía y salgo tal vez como persona victoriosa, voy descubriendo cosas que tal vez ante ante la presencia de esta persona fallecida tal vez no había descubierto, o tal vez ante esta pérdida voy dando un sentido distinto a mi vida, a mi presente y a mi futuro, a lo que me espera tras esta pérdida, tal vez como, no sé, en memoria de la persona fallecida. De repente es pues esta lectura que se da pues desde corriente humanista. No sé, es lo que a mí me resuena, no sé si alguien querría como aportar algo más respecto a esto. Sí. Eh, como ya mencionas, Ale, sí hay como diferentes tipos, ¿no? De duelo, diferentes maneras que podríamos llamar tanto tal,
a veces como que hasta se llama, ¿no? La transición de infancia, adolescencia hacia adultez, o algunos hasta lo mencionan como un duelo, ¿no? Duelo del cuerpo que se pierde, en sí como de que no solamente, pues bueno, ¿no? Es un duelo sobre las personas que fallecen, sino también hay como diversas presentificaciones de esto que podemos llamar, ¿no? Una pérdida y pérdidas perpetuas, ¿no? Pero pues en sí, pues bueno, ¿no? Algo que tenemos claro los humanos es justamente no vivir para siempre, ¿no? Me voy a morir en algún punto, pero aquí lo interesante es ver todo lo que se ha hecho a través de la historia para justamente llevar eso a algún sentido. De todo este sinsentido que ha sido, en sí podría decirse la contingencia de la vida, llevarlo pues hasta un fin último, un fin máximo, ¿no? Creo que se ha visto a lo largo de la historia como ya sea morir por la patria, por un ideal, en otros era como que la propia religión, ¿no? Daba como am, esta manera, ¿no? De cómo se habría que vivir, la vida eterna y todas las demás cosas que de alguna forma como que ayudaban, ¿no? A estructurarle pues cierto sentido. Pero pues si nos quedamos como con un punto a lo mejor más como desde la parte sin sentido, pues ahí habrá que ver, ¿no? De qué manera se fue subjetivizando, pues, ¿no? Todas estas cosas. Y también en algunos otros casos ver las formas, digamos, posmodernas de afrontar los duelos. Si es que, bueno, ¿no? Se toma en cuenta la caída de algunos metarrelatos, algunas, otras formas, ¿no? Que era como de darles este sentido, como hoy en día, ¿no? Se puede no haberlas y pues qué puede generar eso, ¿no? En algunos otros casos, pues más como esta angustia frente a algo que es completamente, pues bueno, podemos decir como de, no completamente, mm, como, no hay como una solución, ¿no? En concreto así, a esto que podemos llamar como, pues la contingencia de la vida y cómo vamos a morir en algún punto, y como todos los que conocemos van a morir en algún punto, pues bueno, ¿cómo le damos un sentido a eso? Si, por ejemplo, dejamos de lado, pues, metarrelatos tales como la vida eterna, la religión, o hasta por la propia patria, ¿no? O sea, como si dejamos eso por un lado que nos queda ahí, pues realmente, pues bueno, ¿no? Parecería como un nihilismo, ¿no? Donde simplemente, porque no hay sentido, pues, ya cualquier cosa vale, ¿no? Pero no creo que será con que la línea en la que deberíamos de ir no es una línea nihilista, sino justamente poder realizar algo sobre eso, ¿no? Algo, por ejemplo, que ya estaba diciendo Ale y así, hasta ella mencionaba, ¿no? Como encontrar ciertas fortalezas a partir de, o encontrar ciertas formas de, pero justamente el ese encontrar también es como, me parece que realizar, ¿no? O sea, como una función ahí creadora, algo nuevo que se va poniendo, pero que realmente no podríamos decir que para todos va a ser como una solución de lo que luego llaman de receta de cocina, donde en un asunto de duelo o algo por el estilo podríamos poner como cosas completamente fijas, ¿no? Como lo que ya hablaron de las etapas de duelo, pues sí, ¿no? No es como que no exista tal cual, pero no, puede que no surja de esa manera, ¿no? Así como se plantean. De hecho, hay algunas otras formas de afrontar los duelos que hasta nos pueden parecer extrañas, ¿no? Hay gente que a veces no llora en los funerales o no se siente triste y para muchos eso es hasta de mal gusto, ¿no? Y hay como que hay una obligación social como que no, te tienes que poner muy triste en ese momento, pero ya después estar muy bien, ¿no? Y a veces está a la inversa, ¿no? Hay gente como que directamente está muy bien y después viene pues el destronadero, ¿no? Pero entonces es algo que no se puede medir como, igual como con paso a paso y así, o qué va a pasar o no va a pasar, ¿no? Hay gente que también suelta como las lágrimas de los seres queridos, pero en otras situaciones completamente distintas, ¿no? O sea, como cuando ya pasa mucho tiempo o en relación a otros asuntos, ¿no? Entonces, pues sí, no podemos mencionar que es algo fácil, yo digo que es complejo por todo lo que embarra, converge, pero también como que encontrar, ¿no? Esta forma de hacer duelo con estas cosas, ¿no? Con estas cosas que suceden y también como si estamos planteando aquí algo subjetivo, algo que bueno, ¿no? Pues se puede decir, puede ser hasta lo más propio de la persona.
pues tampoco no, pues sí, no puede haber como que un consejo universal de que, pues si te sientes triste en un duelo, pues hace esto así, o algunas personas pueden sentir que lo que están pasando, que es como completamente garrafal para ellos, para los demás podrán verlo pues como algo muy X, ¿no? Así como de que, ay, ¿a poco chilles por eso, si no pasa nada? Creo que algo que ha pasado más contemporáneamente ha sido como también con las mascotas, bueno, ya más con los perrijos y todo eso. Hay gente que ya hace más duelo, ¿no? Como dicen, con sus mascotas, que algunas veces que con otros familiares, ¿no? Pero pues a veces entiendes en el sentido de que, bueno, a lo mejor alguien se puede ofender así como que, ¿cómo vas a llorarle más a un animal que a un ser humano y todo esto? Pero puede que en un punto sea como que un familiar que nunca vieron toda su vida, solamente saben que era su familiar y solamente se enteraron de ellos cuando murieron. Y otro, pues bueno, es una mascota que estuvo viviendo con ellos como 10 15 años, así que vivieron como que prácticamente juntos, así como tenían pues una relación afectiva y pues que muere, ¿no? Entonces ahí pues uno podría entender como que, pues bueno, ¿no? Tiene sentido de que ahí haya un gran duelo, ¿no? Y también pues por las nuevas formas de, pues hasta de relacionarse pues con eso. Entonces ahí podríamos ver que realmente no es algo fijo tampoco el duelo, ¿no? No es algo como, es algo que podemos decir que a todos nos va a pasar o nos ha pasado, pero pues también de la manera en que lo expresemos o la manera en que lo podemos vivir, o también la manera en que podamos tramitarlo hacia uno u otro lado, pues creo que va a ser distinta. Y pues bueno, no sé qué más quieran decir. Bueno, con lo que estaban comentando, a mí me queda muy en claro que, pues que toda la vida está llena de pérdidas y de ganancias, ¿no? De hecho, ahorita que los iba escuchando, pues si lo pensamos así, el núcleo, pues todo el núcleo de la teoría freudiana se sostiene precisamente de una pérdida, ¿no? De una renuncia, precisamente para ganar algo. Se renuncia, por ejemplo, se renuncia al objeto de deseo para ganar una identificación. Y bueno, a partir de ahí, la vida pues se trata de grandes y pequeños duelos, ¿no? Para pasar a la universidad uno tiene que abandonar la preparatoria y toda la significación que la preparatoria, por ejemplo, le daba al estudiante, ¿no? Igual con un puesto de trabajo, con las relaciones, con las amistades. Es decir, pasamos la vida pues perdiendo, renunciando para ganar otras cosas. Y precisamente esta dinámica es importante, al menos desde mi punto de vista, porque la ganancia no se valora sin la pérdida. Es decir, la pérdida es precisamente lo que le da un sentido a la ganancia. Podemos decir que sin la muerte no se puede valorar la vida. Freud algo decía así, ¿no? No me acuerdo si en el 14 o en el 15, él decía que el valor de algo, de una cosa, se obtiene porque se sabe que se va a acabar, que tiene un fin, ¿no? Es decir, como la finitud de algo es precisamente lo que le otorga un valor. El problema que yo veo con el duelo, al menos desde mi punto de vista, es que el problema con el duelo es que se trata de una pérdida sin ganancia en un primer momento, ¿no? Y que además el sujeto no sabe qué perdió de sí mismo en el otro, ¿no? O sea, si lo pensamos frente a una pérdida amorosa, por ejemplo, o sea, uno sufre porque uno no sabe qué fue lo que uno perdió de uno en el otro, ¿no? Y yo creo que ese sufrimiento o ese dolor se produce porque esa separación o esa pérdida del objeto deja al sujeto frente a su falta. Ahorita yo me acordé de, de una frase, bueno, de un pasaje de un libro de Julio Cortázar que se llama Rayuela y se los voy a leer porque se me hizo muy, muy interesante, porque él dice así, ¿no? Bueno, están relatando los personajes y dice, oh mi amor, te extraño, me dueles en la piel, en la garganta cada vez que respiro. Es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás. Eso último se me hizo bien interesante, ¿no? Es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás. Es decir,
Lo que duele, sí duele que la persona, ¿no? El ser amado ya no está, porque el objeto es arrancado de la realidad en cierto modo, ¿no? Ya no está ahí esa ausencia, pero lo que duele precisamente de la ausencia es el lugar que deja descubierta esa persona en nuestra vida. Y me parece que eso apunta el trabajo del duelo, ¿no? Es decir, cómo el sujeto o el duelante se va a posicionar frente a ese hueco, a ese vacío. Eh, hay un dicho muy mexicano, ¿no? Que dicen que un clavo saca otro clavo, ¿no? Pero a mí me parece que el problema no es el clavo, sino el hueco que dejó el clavo. No sé si me explico. Entonces, no sé si a lo mejor tú, Irwin, en tu investigación pudiste como, digo, ya mencionaste algo como a grandes rasgos, como este proceso de duelo, pero no sé si puedas comentarnos algo precisamente desde el psicoanálisis de cómo se puede trabajar como frente a este hueco o a esta falta, eh, pues sí, de acuerdo a tu investigación. Bueno, desde el psicoanálisis, pues sí, evidentemente estamos ante un problema de la falta. Eh, en esta cuestión en la que hablamos de algo que se pierde, pero lo curioso, y esto lo trabajo, o bueno, lo trabaja Alush y yo lo trabajo desde la lectura de Alush en Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, eh, la cuestión de la falta, él le da un cambio muy interesante, que es precisamente darle un plus a esta falta, ¿no? Porque cuando hablamos del duelo, cuando hablamos de la pérdida, evidentemente, pues podemos identificar eso o esa persona a quien perdemos, ¿no? Dígase, no sé, en esta cuestión precisamente de perder tal vez a un padre, de perder a un hermano, de perder a un amigo, identificamos justamente que lo que perdemos es a esta persona. Pero para Lush lo interesante no sería tanto esa persona, digámoslo de alguna manera, como objeto externo, como ese otro, el cual ya no está, sino que a esta pérdida hay que agregarle, lo llamaba él, el petit a, el pequeño pedacito de sí. Es decir, no solamente estamos perdiendo a la persona, no solamente estoy yo perdiendo, o como también mencionaba Ale, ¿no? Tal vez el duelo no tendría que ver únicamente con perder una persona, sino con perder un objeto o con perder incluso un ideal. Entonces, no solamente es perder este objeto tal cual que yo puedo identificar, este otro tal cual que yo puedo identificar, sino que lo que hace complicado el trabajo de duelo sería justo esto de perder una parte de mí, ¿no? El pequeño pedacito de sí, el petit a. Eh, entendido esto, bueno, o al menos es la lectura que yo le doy, entendido esto como eso que yo pierdo junto con aquella persona a la que pierdo. Por dar un ejemplo bastante sencillo, bastante burdo, digamos o hablemos de esta persona que pierde a su pareja eh, y que la pérdida no solamente sería esta persona, no esta pareja, sino que la pérdida también tendría que ver con todas aquellas esperanzas, aquellas ilusiones y planes que se tenían, ¿no? Eh, casarse, tener una familia, realizar ciertos proyectos, sería justamente la pérdida de esta persona, de este ser amado, y aparte la pérdida, el perder todas estas oportunidades, todas estas esperanzas, todos estos planes, todos estos proyectos, eh, que en sí también hay que reconocerlos, no son algo del otro, sino que son algo mío, ¿no? Algo de la persona, del doliente, y que justamente la renuncia tendría que ir por ese lado, el hecho de renunciar a un mundo que ya no es posible, el hecho de renunciar a proyectos, a esperanzas, a sueños, a ilusiones
que ya no tienen cabida en un mundo que se ve completamente trastornado por la pérdida de este ser amado. Hay un cambio ahí, ¿no? Hay una modificación de la realidad que incluso desde Freud, como mencionaba hace un rato, bueno, en Duelo y Melancolía, Freud no está tan interesado en trabajar el duelo porque para Freud es algo natural, algo normal, que pasa por ciertos procesos, como decía. Para él lo importante es decir, cuando se pierde un objeto amado, es decir, una persona, eh, el proceso de duelo, este dolor o este malestar, es justamente el de tener que retomar la libido, dígase el afecto depositado sobre esta persona, sobre este objeto perdido, tener que regresarlo, tener que yo reapropiarme, digámoslo de alguna manera, de este afecto que se depositó, es lo doloroso, es lo incómodo. Ahorita que mencionabas justamente esto de un clavo saca otro clavo, incluso Freud lo mencionaba como, bueno, no se puede, podemos identificar, podemos comprender claramente el hecho de que no podemos conseguir otro objeto para reemplazar este objeto que he perdido cuando dicho objeto es no un objeto, sino una persona. Por mucho que yo quisiera tomar a otra persona que reemplazase el lugar de aquel a quien he perdido, pues no se puede, ¿no? Por mucho que pierdo yo a mi mejor amigo y después trato de conseguir un nuevo mejor amigo, no es lo mismo, porque no es el mismo objeto. Ajá. En términos, pues, digamos, fácticos, podríamos decir, sí, claro, es un clavo, ¿no? Para reemplazar al otro clavo. El problema es que no, como tú lo decías, ¿no? Justamente esta imagen la tenía en la mente cuando lo comentas. El problema es que no es el clavo. El problema es que es el agujero que dejó el clavo. Ajá. Y que ese agujero precisamente vendría a ser lo que yo tengo que renunciar, a lo que yo, de lo que yo me tengo que despedir. Em, Tratando de ser un poquito más claro y al mismo tiempo un poco más abstracto, creo, em, ante la muerte yo pierdo a esta persona amada, pero ante el proceso de duelo yo tengo que renunciar no solamente a esta persona amada entendida como un otro, sino también, y bueno, esta palabra pues, puede ser un poquito, bueno, no es la más indicada, pero no tengo otra en este momento, esta, digamos, proyección, esta idea, esta concepción que yo tengo de esa persona, ¿no? Mis afectos, mis recuerdos para con él, para con ella, para con ella, para con esto que yo he perdido, ¿no? Todas las consideraciones que yo tenía, todos los sentimientos que yo tenía, todos los recuerdos que yo tenía de esta persona o de esto que yo he perdido, son también a los que tengo que renunciar, puesto que ya no se sostiene, puesto que ya no se puede realizar nada de lo que se quería realizar, ¿no? Este es el este es el pequeño pedacito de sí al que uno tiene que renunciar. Eh, y que bueno, ahorita que mencionabas, justamente también tenía que ver con esto de eso del otro que está en mí, ¿no? Cuando hablábamos, cuando tuvimos el capítulo del amor, hablábamos precisamente de que la experiencia amorosa tiene que ver con el encuentro de dos que genera otra cosa, no un tercero, que genera algo que no es ni mío ni del otro, pero que es de ambos. En la muerte es precisamente, y en el proceso de duelo es algo muy similar, pero que no tiene que ver con que se genere, sino con que se pierda esto otro, ¿no? Y que bueno, Ranferi ahorita lo mencionaba también con esta cuestión de la muerte, con este asunto de cómo yo me posiciono frente a la muerte, qué es lo que yo hago, y que de aquí surge justamente esta cuestión creadora, ¿no? También se trata de eso. ¿Qué hago yo con este dolor? ¿Qué hago yo con este sentimiento que ahora me embarga, que ahora tengo, ¿no? Como de alguna manera también, ¿qué hago yo con este miedo ante la muerte? La muerte aterra, la muerte es algo que nos da tanto miedo que incluso la volvemos irreal, la negamos, ¿no? Formas de negar la muerte hay muchas. Esta cuestión
de la religión, el pensar en una vida más allá de la muerte. Expulsamos la muerte cotidianamente cuando justo alguien puede, bueno, no es tan común que alguien llegue pues, a la reunión, a la fiesta, hablando de, oigan, hoy les quiero hablar de la muerte. Pues no, a veces es precisamente lo que se trata de evitar, estos temas complicados y difíciles. Incluso el Día de Muertos es una evidente expulsión de la muerte, ¿no? Es curioso cómo el mexicano dice, o como, sí, entendido como de nuestra cultura, decimos, somos el pueblo que se ríe de la muerte, ¿no? Como si eso nos diera un poder sobre la muerte. A veces siento que esa es la intención con la que se dice la frase, ¿no? Como si eso nos posicionara a nosotros sobre la muerte, como de, jaja, mira, me río de la muerte y eso es lo que me hace ser superior a la muerte. Cuando no, de hecho nos reímos de la muerte para no angustiarnos por ella. Lo colorido de la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Todo lo bello y todo lo bonito que tiene esta celebración, pareciera a veces más bien un intento de no angustiarnos ante ella. Ajá. Ante precisamente esto de todos vamos a morir, tratamos de hacer una fiesta, tratamos de hacer una celebración que nos haga menos angustioso tener que recordarlo, que al mismo tiempo haga menos angustioso y menos difícil recordar a aquellos que se han marchado, a aquellos a quienes hemos perdido. Y que eso otra vez se introduce dentro de la cuestión cultural de la muerte, ¿no? Del duelo. Y la cuestión subjetiva, bueno, tiene que ver precisamente con este yo renunciar a algo. Eh, y que bueno, ya para concluir este comentario y que finalmente no estoy muy seguro si te contesté algo, Efra, eh, esta cuestión precisamente de que ya vemos que en psicoanálisis hablamos de falta, ¿no? Hay una falta, hay un objeto perdido. Freud decía hay un objeto perdido, Lacan dice hay un objeto que en realidad ni siquiera existe, puesto que no hay una completud. Y en el duelo, precisamente se trata de esto, ¿no? De asimilar que de alguna manera hay una falta y que esa falta pues no se puede llenar. Se puede hacer algo con esa falta, ¿no? Podemos posicionarnos distinto ante esa falta, podemos, como decía hace un rato, hacer algo con el dolor, pero no podemos llenar esa falta. Aquella persona a la que perdimos no va a volver. Aquella persona a la que perdimos no se puede reemplazar. Y no hablando nada más de personas, de seres vivos, como también mencionaban, bueno, puede ser una mascota, ideales, ideales políticos, ideales religiosos y hasta filosóficos, podemos perderlos y no los reemplazamos con otros. Tenemos ahí una desilusión, tenemos ahí cuando generan un duelo, es que precisamente generan una falta, en la cual no podemos llenarlo con otra cosa. Podemos posicionarnos distinto, ¿no? Perder un ideal religioso y ponernos en otro ideal religioso, es decir, la religión me desilusiona, me decepciono de mi religión, entonces me pongo en otro lugar para resolver justo esta desilusión. Pero eso aún así deja un hueco, deja un vacío ahí. Para tratar de ejemplificarlo un poquito más, no sé si los aquí presentes, bueno, sé que una de las aquí presentes conoce esta referencia. En la serie Grey's Anatomy hay un personaje, April Kepner, quien dentro de su participación en esta serie justamente construye, bueno, el personaje es muy devoto, muy religioso. Ciertas situaciones de su vida, digamos que la alejan de la religión. Y tiene ella un proceso que se me hace a mí muy interesante en unos cuantos capítulos. Ella trastorna completamente su actitud hacia lo religioso. Eh, de ser una fiel y devota creyente del catolicismo, me parece, cambia a cuestionar completamente todo, ¿no? Cambia a tener incluso una actitud hostil, hasta que justo tiene una plática con otro personaje que, bueno, a mí en el momento me movió bastante el hecho de darte cuenta de que un personaje bastante frío, bastante hosco, bastante, pues digámoslo, cretino, resulta que también es un personaje sumamente devoto y creyente de la religión, pero que justo en la charla que tiene con él, que no la recuerdo tal cual,
simplemente hablan de una pérdida, justamente hablan de una pérdida, de un duelo, ¿no? Porque esta chica, Kepner, cambia su relación con la religión por la pérdida de un hijo, y este otro personaje, el doctor Korasik, le habla precisamente del duelo que tiene o que padece, o que sigue padeciendo incluso por su hijo. Y en esta conversación comparten esta parte del duelo y al final lo que resulta es un decir, bueno, no tiene nada de malo cuestionar la religión, no tiene nada de malo que cuestiones a Dios, ¿no? Que le reclames incluso. Eh, pero al final esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque es un posicionarse distinto. Ajá. Cambiar de seguir completamente los cánones religiosos a tener otra forma de relacionarse con los mismos. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Pareciera que el personaje da un giro y vuelve al mismo lugar, ¿no? O sea, un giro de 360 grados, ¿no? Porque parte de la idea de cuestionar su religión y vuelve a la religión misma, ¿no? Pero no, se posiciona diferente, puesto que ya no asume los cánones religiosos, los cánones de su propia forma de concebir la realidad del mismo modo. Y esto tiene que ver, completamente tiene que ver con esta falta que se genera, ¿no? Con esta desilusión. Si la religión no es lo que yo pensaba, entonces, ¿qué es? Y aunque yo vuelva a un punto de ser creyente, practicante de alguna religión, no es lo mismo, puesto que, otra vez, haciendo esta analogía del clavo, eh, no se posiciona ahí el mismo clavo. El clavo se pierde y otro clavo podrá entrar ahí, pero el problema ni siquiera es el clavo. El problema es, o bueno, la cuestión no es, porque tampoco es, digamos que es un problema, la cuestión no es el clavo, ¿no? El objeto. La cuestión es el vacío que queda ahí y que da la posibilidad de poner otra cosa, ¿no? Que esto es la posibilidad creadora. Esta es la cuestión de poder decir, pues aquí podemos poner algo, no lo mismo que teníamos, hacer algo diferente, pero podremos poner ahí algo. Em, Esa es la cuestión con el duelo. Y bueno, con esto, pues lo que siempre menciono o que continuamente menciono con estas cosas, se dice fácil, pero el proceso de duelo no olvidemos que es algo complicado y que es algo complejo y que obedece tiempos y cuestiones muy subjetivas. Se puede decir fácil como en el sentido de, bueno, solamente hace falta que tú te des cuenta que puedes hacer algo con tu dolor, pero este asunto de darnos cuenta que podemos hacer algo con nuestro dolor es muy complicado. Por eso otra vez el caso por caso y la subjetividad del duelo. Y bueno, no sé si esta participación habrá aportado algo o solamente dije disparates. Charlacaniano yo, a fin de cuentas, ¿no? Se me hace como bastante interesante todo lo que vas narrando, güey. Y lo colocaba, que fue algo que se me olvidó decir hace un momento, por ejemplo, desde la Gestalt, es al momento de trabajar el duelo es precisamente hacer frente a esta ausencia, a este saber que ya no va a estar ese otro y no huir de ello para poder finalmente sanar este duelo. Y bueno, también desde pues posturas desde corriente humanista, Alfred Adler dice, no, perdón, dice no, para poder sanar un proceso de duelo, para entender qué es el duelo, tienes que entender en algún punto que esa pérdida es algo que siempre te va a acompañar, porque implica pues este proceso natural de vida, que era lo que mencionaba hace un momento. Al final de cuentas, el duelo es algo natural y es algo que de repente se nos olvida. El atravesar en algún momento por un proceso de duelo implica esto. Y también, bueno, lo que me gusta desde la postura de las corrientes humanistas es que permite, bueno, lo digo así, tal vez estoy hablando desde el desconocimiento, pero por lo menos desde la corriente humanista, a diferencia de psicoanálisis, si no ya me corregirán, se permite más esta interacción con cuestiones
que van más hacia el nutrir la espiritualidad, valga, no sé, las artes, la danza, la arteterapia, es algunas herramientas que son válidas al momento de, pues, trabajar precisamente el duelo, al trabajar, pues, estas pérdidas, y que creo son herramientas que son sumamente necesarias y útiles. Lo coloco frente a 3 situaciones en las cuales iba pensando mientras les iba escuchando. Esas pérdidas de las cuales no te puedes despedir. Esas pérdidas frente a las cuales no puedes tener esta etapa, este espacio de decir adiós. Vaya, despedirte físicamente del cuerpo. Por ejemplo, cuando se dio el caso de la desaparición de los 43, o frente a todas estas muertes y desapariciones de mujeres a causa de feminicidios, o pues ahorita pues muertes de familiares, amistades por, pues por el COVID, que a final de cuentas fallecen solos en un hospital, solos, solas, y familiares no se pueden despedir, porque implica también un riesgo. Implica también arriesgar la vida por despedirse de ese ser querido, y de repente esto, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, hace más difícil de procesar esta pérdida. Sí, eso que mencionas está más complejo, ¿no? Porque también como en las diferentes maneras en que se puede, en que surge, ¿no? Por ejemplo, las partes del duelo. Como bien ahorita mencionaba, hay, por ejemplo, otros casos, ¿no? Que son más como de enfermedades y así, por ejemplo, estilo cáncer y todo ese tema, donde pues también se puede vivir de manera distinta, ¿no? Pues, que no podría decir, ¿no? Es que tiene más tiempo para despedirse así, pero más bien también es difícil, ¿no? Porque también muchas personas a veces, ¿no? Como que no quieren justamente ver la decadencia, ¿no? De esta persona muy querida, muy amada, pero que también eso es muy difícil para ellos, ¿no? Así como que ver que cada día están más en los huesos, más como que acabados y así. Y hay otras donde pues es más como contingentemente, ¿no? Que es como de igual, hasta por un accidente, o también por un tema de, pues bueno, ¿no? hay, hay muchas situaciones, ¿no? En las que alguien, ¿no? De un día para otro pues puede estar muerto, y justamente, ¿no? Es como de que hay como, puede ser como un golpe distinto, ¿no? O sea, ya no es como que un de estarse entre sí, ¿no? Preparando, porque realmente aquí habría que preguntarse, ¿no? Hasta qué punto uno realmente se prepara o no. Pero pues sí, ¿no? Que sale de golpe, y justamente ahí tenemos, ¿no? Como esto, como de que un punto en el que hasta ni se cree que está pasando, ¿no? Parece que ni siquiera es la realidad, ¿no? Una muerte así como de la nada que sucede. Pero aunque sean como que cosas distintas, también como que competen a lo mismo, ¿no? Como de que justamente de qué manera, ¿no? De qué forma se puede lidiar con eso. Y realmente no, yo no soy de la idea de que hay que tener una fortaleza mental ni nada, porque realmente por más que según se quiera apropiar como si fuera responsabilidad de uno, como de qué tanto puede lidiar o no con el duelo, se me hace un poco ridículo, porque es como que volver a estos términos, ¿no? De un yo completo, que tiene que estar fuerte y sano completamente para lidiar con todo, y sin dejar de lado como que todas las complejidades y todo lo que lo rodea, ¿no? Como por ejemplo desde acá nosotros usamos más la inmixción de otra edad, que justamente no puedes hablar de un yo cerrado, de un yo que, como con una adentro y con una afuera explícito, sino que más bien hay una continuidad en el adentro y el afuera, ¿no? También, ¿no? Pues puede haber como situaciones hasta de duelo que, como ya mencionaba antes, o sea, como que puede para algunas personas ser ridículas, pero para una persona el fin de su mundo. Pero no es algo como que podamos juzgarles de una parte de afuera. Mm, sí, pues, por ejemplo, me parece que se puede ir complejizando más y más y más, pero justamente, ¿no? Hay muchas terapias como ahorita vemos, como puede que haya dos que tres diferencias en una que otra,
donde sea como que justamente, ¿no? Que ayudar a esta etapa, a este atravesamiento, estas formas, ¿no? De cómo se van suscitando. Por ejemplo, ahorita me acordaba por ejemplo, una película que se llama La Sirena en la Alcantarilla. No la recomiendo nada, no la hagan, pero lo único valioso de esa película era como que el valor simbólico que tenía era de un tipo que se encontraba una sirena en una alcantarilla, es un pintor, la lleva a su casa, la intenta curar, pero ella se está pudriendo, ¿no? Eh, pero entonces ella como que lo obliga a pintarlo, ¿no? Que es como que su destino pintarla. Y pues bueno, ¿no? Plot twist al final, era su esposa que se estaba muriendo de cáncer, ¿no? Pero prácticamente era como que toda esta forma, ¿no? Fue como de lidiar con ella, con la muerte de su esposa, que justamente que él atribuía que ella como que se estaba pudriendo desde dentro, ¿no? Que se estaba deshaciendo. Y pero pues él luchaba con eso pues a través de la pintura, ¿no? A través del arte él pudo como lograr poder empezar a simbolizar, podríamos decirlo, pues todo eso que estaba sucediendo. Aunque realmente ahí no podemos decir que estaba haciéndolo con la realidad tal cual, pero pues bueno, ¿no? Es como, le repito, no la vean, no, es muy gore, no vale la pena, pero solo quiero mencionar esta parte, pero justamente también no hay que olvidar, pues bueno, ¿no? Que si se va a algún, ya sea análisis, una terapia, pues también a lo que se busca es hacer también pues, un trabajo, ¿no? Un trabajo serio ahí sobre lo que está sucediendo, pero en esto que decimos que a veces se requiere tiempo, pues sí, ¿no? No es un proceso que de un día para otro sea mágico o esencial, como mencionaba Erwin. También hay mucha ayuda de psicofármacos que pueden ayudar, no digo que no, ¿verdad? Solamente sí pueden ayudar a todo esto, pero habría que bajarse de una nube de esta fantasía o ilusoria donde se pone a la ciencia como el nuevo Dios, donde lo va a resolver todo y todo va sobre una solución completamente biológica, en donde pues si no una pastilla te sentirías mejor, pero pues realmente eso no solucionaría pues algo como que tan difícil de conllevar o hasta de poder tramitar, como hasta puede ser como una falta en ser, ¿no? Una falta a veces como de sentido de existencia, de cómo, del sentido de la propia vida de las propias que suceden ahí, pues bueno, es difícil decir como que una pastilla lo va a resolver, ¿no? Pero no es que no ayude a tramitar todo eso, ¿no? Bueno, no sé qué más opinas. Oye, Irwin, tú, bueno, en tu participación mencionaste algo que se me hizo muy importante y que pienso que vale la pena como retomar, sobre todo por las personas que nos están escuchando y que no están como tan familiarizadas con el psicoanálisis. Tú citas este libro de Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, en donde se habla de renunciar a ese pequeño trozo de sí. Eh, pero, y bueno, yo sé que en psicoanálisis se apuesta por la singularidad y todo el proceso de duelo es uno por uno, no es caso por caso, pero en tu investigación podrías, o bueno, no sé si tú te encontraste, eh, no sé, con algunas pautas como para saber de qué manera renunciar o soltar ese pequeño trozo de sí. Lo digo en el sentido de que yo sé que cada uno pasa, o sea, tiene que elaborar su duelo, pues desde lo personal, ¿no? Yo me acuerdo que en ese libro incluso Alush menciona que él arroja un pedazo de tierra, ¿no? Lo avienta como a la tumba de su hijo fallecido y dice que eso como que le sirvió de alguna manera, ¿no? No lo leí completo, pero algo así yo lo recuerdo, pero podrías como dar algunas indicaciones o pautas o no sé, alguna dirección más o menos para la gente que nos esté escuchando y se pregunta de cómo poder soltar o renunciar a eso que una persona, pues que la otra persona que ya no está se llevó de nosotros, ¿no? Creo que ya mencionaste algunas ideas anteriormente, pero no sé, me gustaría que profundizaras un poco en ese sentido. Bueno, primero, de hecho, es muy útil justo esta referencia que haces, eh, de lo que precisamente Alush hace en el funeral precisamente de su hija.
Bueno, contextualizando un poquito más, este libro de erótica del duelo, Alush lo escribe después del fallecimiento de su hija. Él menciona, como, bueno, esto es un chiste local entre psicoanalistas, ¿no? A él se le revela en un sueño la cuestión de escribir sobre el duelo. Y precisamente esta cuestión de cómo solucionar, de cómo resolver esta cuestión del duelo. En el pasaje en el que menciona esto de arrojar un puño de tierra a la tumba de su hija, justo él menciona que eso es lo que él encuentra, como digámoslo de alguna manera, consuelo. Pues él no está adscrito, digámoslo así, a ninguna cuestión religiosa, y que el asunto aquí era como las religiones eh, tienen esto que mencionaba, ¿no? Del duelo ritual. Tienen esta serie de pasos, tienen esta serie de costumbres que se llevan a cabo, que se realizan para poder hacer para poder hacer una despedida. Que no quede todo nada más en el asunto de enterrar el cuerpo, de alejarlo, de apartarlo de alguna manera, sino precisamente hacer una despedida, hacer una conclusión, ¿no? Cerrar esa parte. Y bueno, Alush es una persona que no tiene, o que menciona no tenía, no tiene una religión establecida tal cual. Eh, y lo menciona como, si no mal recuerdo, no tener una religión con la cual hallar consuelo, ¿no? En esta serie de pasos, en esta serie de prácticas, digámoslo de alguna manera, para poder hacer ese cierre, para poder hacer esa despedida. Lo que él hace es ese gesto que después, justamente por la cuestión del idioma, arrojar ese pedazo de tierra, ese puño de tierra, hacia una homofonía con el petit a o con el pedacito de sí, no recuerdo muy bien el texto, pero justo de ahí sale esta homofonía, ¿no? Y justo de ahí sale esta reflexión en la que era un asunto de, ok, hay que desprenderse de ese pedacito de sí. El cómo es justo lo que se convierte en algo muy complicado, porque como tú mencionas, como haces el recordatorio, justo el psicoanálisis apuesta por caso, ¿no? Y apuesta por el asunto del acto. ¿Y qué es el acto o qué conlleva el acto? El acto psicoanalítico siempre ha de ser este poner en acto, este realizar algo que signifique, algo que reordene, pero el qué es lo que queda como, pues, inasible, ¿no? Que no se puede como alcanzar a agarrar. Digo, por darle ¿cómo decir? Por dar un consejo, pues hay varios, ¿no? Incluso en esta cuestión de la terapia del duelo, o las terapias de duelo, las etapas de duelo, la tanatología, hay prácticas, ¿no? Y se mencionan. Escribe una carta a este familiar, a este ser querido, déjala sobre su tumba o quémala. Háblale, dile todo lo que querías decirle, dile todo lo que te hizo falta decirle, habla no de él, ¿no? Habla con él, como si estuviera aquí a tu lado, como si estuviera el ejercicio de la silla vacía, me parece que, digo, no estoy muy, exacto, sí, la silla vacía. Este asunto de decirle todo aquello que no pudiste decirle, de decirle todo aquello que quedó abierto, digámoslo de alguna manera, para hacer un cierre. Em, este tipo de ejercicios justo tienen esta finalidad, justo tienen este sentido, hacer un cierre, poder llevar a cabo una despedida. ¿Por qué? Porque el desprenderse de ese pedacito de sí, el poder hacer ese paso, no dar ese paso en el duelo, es lo complicado porque no existe una forma, ¿no? No hay un paso o una palabra mágica, eso ya lo sabemos. No, esto de mencionar duelo subjetivo
es completamente en ese sentido, ¿no? Es algo subjetivo. El duelo ritual, pues, tiene este sentido, ¿no? De llevar a cabo todo un proceso mediante el cual se haría la despedida. Y que muchas veces, como menciono, ¿no? Está adscrito o construido desde visiones religiosas o visiones culturales, ¿no? La costumbre y la tradición tienen esa finalidad. Luis Tamayo lo mencionaba, estos procesos o estas costumbres soportan, tienen la función de soportar, de sostener esta pérdida, puesto que la pérdida es algo, es una experiencia enloquecedora. Cuando no se tienen este tipo de costumbres, se puede recurrir a crear incluso las propias, ¿no? Este asunto de aventar la tierra, este asunto de quemar una carta, este asunto de la silla vacía, es construir justo estas formas de resolver aquello. Ajá. Para mí el peso está más bien en el asunto de reconocer que eso es lo que se tiene que hacer. Em, y bueno, chistosamente, ¿no? Decirlo como eso es lo que se tiene que hacer, cuando justo de lo que se trata es de desprendernos de esta idea de lo que se tiene que hacer. Em, en función y campo de la palabra, Lacan habla de la palabra vacía y de la palabra plena. La palabra vacía es representar este papel, ¿no? Lo que el otro desea lo que el otro espera de mí, lo que el otro desea de mí, ¿no? Ser esta proyección o ser esta construcción que trata de satisfacer el deseo del otro. Es decir, ser yo esa persona que socialmente se espera que sea. Ser yo ese ser humano, ese individuo, ese hombre apegado a las construcciones sociales que tendrían que ver con lo político, con lo religioso, con el pensamiento, lo filosófico, todo esto. Cumplir ese papel, ser esa persona. Y a final de cuentas, bueno, eso genera frustración porque a pesar de que uno pueda cumplir el deseo, perdón, el deseo que se estaría cumpliendo sería el deseo del otro, no mi deseo. Y eso genera una frustración, ¿no? Trasladando este pensamiento o esta misma cuestión al duelo, sería esto, ¿no? ¿Qué se nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que llevar a cabo la celebración, o bueno, el ritual, ¿no? El velatorio, el entierro, el novenario, los días de luto, y después de eso el duelo mágicamente se terminaría y no. Eh, el duelo subjetivo requiere justo de algo más. Ujú. ¿Qué es ese algo más? Pues es un encontrarle nosotros un sentido, encontrarle nosotros una resolución. Como decía, para mí lo importante es esta parte, ¿no? De reconocer que el duelo no se resuelve a través justo de estos pasos, sino que el duelo se resuelve a través de estos actos que signifiquen para uno y que lo liberen a uno de esa pérdida que se está cargando. Porque otra vez, si nos centramos en esto de reproducir los pasos, al final vamos a terminar en este asunto de no resolver el duelo y de cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si ya pasó tanto tiempo y la gente dice que un duelo te dura 2 meses, ¿no? ¿Por qué si ya lo enterré? ¿Por qué si ya le lloré? ¿Por qué si ya le escribí cartas? ¿Por qué si ya hice el ejercicio de la silla vacía? ¿Por qué sigo sintiéndome así? ¿Por qué sigo estando en duelo? Esta pregunta se respondería justo con esto, ¿no? Pues porque ese no es la resolución de tu duelo. Falta algo, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Falta tal vez una palabra, falta tal vez un sentido, falta tal vez aceptar algo, ¿no? Eh, eso que falta sería justo de lo que se tiene uno que desprender. Eh, otra vez, función y campo de la palabra, la palabra vacía y la palabra plena. ¿Qué es o qué significa la palabra plena? Pues es eso, eh, ese sentido que no se apega a los sentidos de lo que se espera, ¿no? De lo que se requiere o de lo que se exige que se tenga o que se haga, ¿no?
Había un ejemplo muy, muy simple, muy burdo, ¿no? Sobre este asunto de la palabra plena y la palabra vacía. Yo lo saco, no es mío el ejemplo, es de un video que vi donde se habla de este texto y que decía, la palabra vacía sería este paciente de estatus social, pues, de estatus social y económico, ¿no? Bien colocado, alto, que habla de un malestar que le genera esto y que no se explica el por qué, a pesar de que, pues, él social y económicamente es lo que se esperaba de él, ¿no? Y cumple con este rol, pero se sigue sintiendo incómodo. Esa es la palabra vacía, en el sentido de que pues eso no es, ¿no? Ese no es lo que tú quieres, eso no es lo que tú requieres para ser feliz, digámoslo así, ¿no? Y la palabra plena sería este mismo paciente en una sesión hablando de que en una ocasión, en unas vacaciones familiares, en lugar de quedarse en un hotel 5 estrellas, como sería la costumbre y como sería justo lo que entraría en cumplir los ideales sociales que se les imponen, terminaron haciendo un campamento muy austero, pero que ese recuerdo o esas vacaciones fueron las que pasó mejor, ¿no? Son las más bonitas que recuerdo. Bueno, ahí estaría la palabra plena, porque eso sí es un sentido, porque eso sí se siente bien, porque eso eh, sí le hace sentir bien, ¿no? No cumplir con el objetivo o el ideal de lo que tendría que hacer, sino cumplir con algo distinto. Y eso es justo lo que se entiende, lo que se tiene que entender como desprenderse del pedacito de sí. Ajá. Identificar eso a lo que uno tiene que hacer renuncia. E identificar el modo de hacerlo, no siguiendo los pasos rituales, sino justo ejerciendo algo diferente. Hay en México, ya para terminar esta participación, hay en México, en la comunidad, en el Estado de México, me parece en la comunidad de Malinalco, si no mal estoy pronunciando el nombre, esta tradición de los funerales de angelitos, los cuales, bueno, son funerales de niños recién nacidos, ¿no? Un par de meses, o incluso nacidos después del parto, ¿no? Pocos días, eh, pocos años, ¿no? Niños, pues, que fallecen. Y de funeral, digámoslo así, no tiene nada, porque se realizan más bien fiestas. Durante el velatorio, durante lo que sería la velación del cuerpo o del difunto, del niño difunto, em, se realizan juegos. Ajá. Se come, se canta, se tocan instrumentos. em, la familia que pierde a este niño recibe casi casi que felicitaciones por parte del resto del pueblo, porque bueno, la tradición dice que cuando un niño muere ya tienes un angelito en el cielo, ¿no? Entonces no es un evento o no es algo por lo cual tendrías que estar triste, sino más bien feliz. Se dice de estas fiestas que entonces ahí no hay un duelo, hay un funeral sin duelo. Ajá. La doctora Araceli Colina se justo un estudio sobre esta festividad o sobre esta tradición, llegando al punto de separar y decir, no, o sea, hablamos de que no hay un duelo ritual, en tanto que no es esto un funeral, sino una fiesta. Pero hablar de la dimensión del duelo es una cuestión completamente aparte. No hay que empatarlas, no hay que sincronizarlas. Es decir, si bien un novenario son literalmente 9 días, eso no significa que en esos 9 días se resuelva el duelo, ¿no? Sino que hay que darle otra temporalidad e incluso otras prácticas que obedecerían otros sentidos, los sentidos propios. Eh, las elaboraciones distintas, ¿no? Ranferi mencionaba la sirena en la alcantarilla, precisamente con esta cuestión del arte como eso que sostiene eh, ante la pérdida, ¿no? Y que claro, existen historias, existe el arte, ¿no? Para tratar de sostener justo un duelo. ¿No? La historia, digámoslo así, ¿no? De Edgar Allan Poe, quien pierde a su esposa,
y que se sumerge tanto en el alcoholismo como en la creación literaria. Y que para mí son muy llamativos estos textos, ¿no? Estos cuentos que precisamente tienen título de nombre de mujer, ¿no? Eleonora, Morelia, hay otro, no recuerdo cómo se llama, pero justamente son cuentos en los que se habla de una pérdida y que uno podría decir, bueno, tal vez esa es la manera o el intento de hacer una resolución de este duelo, de esta pérdida. Estaba tratando de recordar, estaba acordándome de otra situación. No, se me acaba de ir. Pero qué bueno. No hay un paso en sí. Es lo único que podría contestar para la pregunta que hacías y que me extendí demasiado, perdón. No hay una estrategia en sí, lo sabemos. Eh, Se trata más bien de darle sentido o ese sentido a aquello que se realice, ¿no? O eso que se realiza, que se realice en ese sentido, con esa intención de poder darle una resolución a la pérdida, ¿no? De hacer algo con ella, y de hacer algo que haga sostén en esta situación, pues enloquecedora, que puede ser perder algo, perder a alguien. Bueno, no sé si eso contestó, si eso generó más dudas, si al final de cuentas no me supe expresar. Em, Queda mucho por decir, por supuesto, siempre. Queda mucho por decir en estos temas que tocamos. Y bueno, personalmente, pues queda mucho que pudiera o que quisiera yo abordar, eh, porque como mencionamos antes, pues sí, es mi tema de interés, de investigación, de tesis. Eh, y no sé, compañeros, compañeres, ¿quisieran agregar algo más? Bueno, si no, pues una vez más, Radio Jaguares, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir aquí pues un poquito de nuestras opiniones, de nuestros conocimientos o ideas. Y muchísimas gracias a nuestros compañeros Ranferi, Efraín, Alexia, eh, yo, Irwin, pues sus charlacanitos, charlacanitas, charlacanites de siempre. Eh, y bueno, queda más nada. Espero hayan pasado un bonito Día de Muertos. Suena tal vez raro, pero no, lo digo en serio, lo digo de todo corazón. Que hayan disfrutado de esta festividad muy colorida y muy interesante. Y pues nada, yo me despido, creo que a nombre de todos nuestros colaboradores. Y muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Y pues aquí nos tendrán una vez más, más adelante, con alguna otra ocurrencia, pues que presentarles, que compartirles. Muchas gracias.